dificultad espiritual, económica, lo que sea, vamos a ver nuestro tema de este día. Es muy sencillo, pero muy profundo, y es Cristo, Dios de la abundancia. Cristo, Dios de la abundancia. Sí, Señor, vamos a aprender que Él es el Dios de la abundancia, que Él es el Dios de los recursos. Gracias al Señor. Nos gozamos porque esta semana habíamos hablado, estaba por ahí conversando con alguien que me mencionaba el río Jordán, donde fue bautizado el Señor Jesús. Más de 2000 años prácticamente ya. Y decíamos, y el río Jordán todavía sigue fluyendo y sigue corriendo. Cuando yo estaba niño en el campo, íbamos desde la casa donde nos encontrábamos, nuestra cabaña con su zarzo, le decían, y el zarzo tenía un piso de madera que tenía rodachines, y por los dos lados las rueditas corrían por unos rieles. Y cuando había cosecha de café, entonces se movía todo ese cielo raso y salía, y la casa quedaba como si fuera el doble, y encima del tablado de aquel zarzo se echaba muchísimo café y lo poníamos ahí al sol para secarlo. Se llamaba, me acuerdo, en nuestra época de niño, la época de secar el café. Y yo me maravillaba tanto por la abundancia de granos que daban de lado a lado encima de aquel lugar. Claro, había unos rastrillos que en el extremo tenían una tablita de madera, y era para, de vez en cuando, en medio del sol que caía sobre ese techo donde se ponía el café, de vez en cuando había que moverlo, había que zambullirlo para allá y para acá, para que no se fuera a quemar en el sol, sino que tostara, o mejor, no que tostara, sino que secara de una manera uniforme, pareja, y no fuera a perder la calidad, el agrado del sabor. Bueno, eso era lo que hacíamos allí con el café. Pero yo estaba de niño fascinado de ver la abundancia, los árboles frutales que casi no se les daba ningún mantenimiento, y cómo daban su fruto. Y yo me acuerdo ahora lo que dice la Biblia, el fruto a su tiempo, la abundancia. Y entonces íbamos a la quebrada a traer agüita, no había acueducto. Entonces íbamos desde la parte alta de la cabaña junto a la carretera, iba con uno de mis primos, y nos poníamos una vara aquí en el hombro y él al otro lado y entonces poníamos allí unas ollas, íbamos a la quebrada y echábamos agua y agua para llevar a la casa. Y mi mentalidad de niño me decía, oiga, esto siempre brota y brota agua. Había un pozo allí y corría la quebrada, y yo decía, oiga, pero nunca se seca. Y yo esperaba que algún día se secara, y cada día que iba a la quebrada yo veía que seguía saliendo agua y agua y agua. Bueno, esa era mi mentalidad de niño, y con el café y con los frutos, y aprendí que Dios era un Dios generoso, amoroso, proveedor, el Dios de la abundancia. Y por eso nuestro tema también de hoy, para estos momentos de cierta crisis, porque hay crisis en muchas familias, hay necesidad, no alcanza ya el dinerito. Hay personas que le dicen a uno, mire, apenas pagamos los servicios, y en ocasiones dice una sola comidita en el día y nada más. Tremendo. Bueno, voy a mirar el Dios de los recursos y algunos detallitos de fe. Les voy a dar a ustedes unos bastones, unas rápidas herramientas de fe respecto a Cristo, el Señor de los recursos. Y me gustaría que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Juan. Vamos a mirar por allí. El Evangelio según San Juan,
Veamos el capítulo 6 de San Juan. Este es un pasaje tan simple, es tan sencillo, pero nos trae unas verdades muy buenas para nuestra vida. San Juan 6 dice, versículo 1: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probar a Felipe, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: He aquí, está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Me gusta el versículo 12, dice: y cuando se hubieron saciado. O sea, eran multitudes. La Biblia dice que eran 5,000. Esta multitud tan impresionante, eran 5,000. Y normalmente, pues claro, no se contaban ni las mujeres ni los niños. Se supone que era una multitud de más de 12,000 o 13,000 personas entonces. Bueno, aquí voy a mirar algo así, como les digo, flash, rápidamente. Y es que Cristo es el Dios de los recursos. Él es el Dios de los recursos. Los recursos son la producción, lo que tenemos para poder suplir una necesidad. Cristo es el Dios de los recursos. Hay gente que dice: no tengo recursos. Las naciones en su economía hablan de los recursos. Se habla de los recursos naturales, por ejemplo. Recursos naturales son los que Dios da, los recursos de la naturaleza. Más claramente podríamos llamarle a los recursos naturales, o las naciones deberían decir no naturales, sino los recursos de Dios. La minería, están las minas, está el petróleo, está el carbón, los árboles frutales, lo que Dios nos da, los recursos, lo que hay en el mar, la agricultura, los pececitos, los frutos, el agua. ¡Qué impresionante! Dios es el Dios de los recursos. Entonces, Cristo es el Dios de los recursos. Y aquí encontramos lo que la Biblia nos dice. En el versículo 2, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Vea, la gente iba detrás de Jesús porque veía cómo los ciegos recibían la vista, los paralíticos comenzaban a andar. Era algo impresionante. Multitudes seguían a Jesús porque veían las señales, las sanidades, los milagros que hacía el Señor Jesús. Y dice que subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando usted sube a un monte, por ejemplo en Bogotá, hay uno muy famoso, se llama el Monte de Monserrate. Hay ciertos descansos para subir a aquel lugar, y algunos podrían albergar una cantidad de personas para mirar desde arriba la ciudad. Y yo imagino al Señor, subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Pues claro, Él estaba, supongo, en la parte de arriba, y la gente, la multitud estaba ahí abajo, y dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Interesante, porque
la gente que venía a la fiesta eran miles y miles y miles. Era una fiesta de celebración, la Pascua, que normalmente pues era la fiesta de la liberación, de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y salió de la esclavitud a la vida nueva. La Biblia nos dice para nosotros, por ejemplo, que Cristo es nuestra Pascua, significa nuestra liberación. Él fue el que rompió nuestras cadenas. Y claro, cada vez que había la fiesta de la Pascua, miles venían. Venían de Betania, venían de más allá de Jericó, venían de todos los caminos de Galilea, de las aldeas, llegaban allí. Y nos dice que estaba ahí al otro lado del mar de Galilea, el mar que llaman de Tiberias, y ahí estaba Jesús. Pero cuando el Señor alzó los ojos, vio que había venido una gran multitud. Y Dios empezó a manifestar su gloria. En el versículo 2 dice que hacía señales. Las señales son la gloria de Dios. El original de la palabra gloria en el griego es doxa. Gloria es doxa, que significa esplendor de Dios. El esplendor de Dios se manifiesta de muchas maneras, en los mismos recursos naturales, pero se manifiesta cuando Cristo hace milagros. Entonces ahí estaba el Señor manifestando su gloria, gracias a Dios. Bueno, Él es el Dios de la provisión. Un puntito muy especial aquí. Él es el Dios de la provisión. Vamos a ver flash, 2 lecciones rápidas para aprender en cuanto al Dios de la provisión. Una de ellas es que Dios nos prueba. Muchas veces Él tiene que probarnos para enseñarnos a crecer y a desarrollar el milagro de la fe. Estas 2 lecciones se encuentran, por ejemplo, en el versículo 6. San Juan 6:6 dice: pero esto decía a Felipe para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿qué era lo que le decía a Felipe para probarle? Y eso está en el versículo 5, que cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para todos estos? 5,000. Pero decía eso para probarle. Número 1, lección número 1. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe no tanto para saber qué nivel espiritual tenemos, sino más bien para sacudirnos. Acuérdese de esto. Dios ya nos conoce. Él sabe quién es débil en la fe. El Señor sabe quién está triste. El Señor sabe quién está flaqueando y ya casi no cree. Entonces Él no necesita probarnos para conocernos. Él nos prueba para sacudirnos. Sí, en cambio en un laboratorio sí necesitan una prueba para conocer. Por ejemplo, un examen de sangre para saber si hay una bacteria o una enfermedad. Pero Dios nos prueba no para conocernos, sino para sacudirnos. Porque observe lo que dice ahí. Él ya sabía lo que había de hacer. Qué tremendo, ¿no? Dios ya sabía lo que había de hacer. Entonces le dijo a Felipe para probarlo: ¿de dónde sacaremos pan para que coman todos estos? Significa, a veces Dios permite que tengamos momentos de necesidad, de crisis, para que aprendamos las lecciones de fe. Entonces, para hacerle frente al mundo, para desarrollar nuestra fe. Entonces, Él le pidió a Felipe que le dijera cuál era su medida de fe. Y resultó, el test o la prueba de Felipe resultó muy por debajo de lo que se esperaba de Felipe. ¿Qué sucedió? Felipe dijo: 200 denarios no bastarían para darle de comer a esta multitud. ¿Cuánta platica era en pesos colombianos? 200 denarios. Más o menos 200 denarios
venía siendo hoy como en pesos colombianos 1.900.000 pesos o 2 millones, digamos, de pesos más o menos, para darle un pancito y algún bocado a cada uno. Era más o menos como unos $700 para quienes nos sintonizan en algún otro lugar. Era como unos mínimo $700, pero solo para dar un pancito barato. Entonces, Felipe no pasó la prueba. Dijo, no bastarían. Significa, y lo que dijo Felipe, lo que estaba diciendo, no tenemos plata, Señor, para comprar unos panes y algún bocado y darle de comer a toda esta gente. No tenemos. Entonces, la Biblia dice que el Señor decía esto para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Me interesa esa palabra, para probarle, porque muchas veces Dios nos dice, ¿y de dónde sacaremos plata para pagar esa deuda, esa cuenta, esa cuota del banco, ese préstamo que has sacado? ¿O de dónde sacaremos para que paguen los servicios y las cuentas? Y si hay una empresa, y para pagarle a los empleados, ¿verdad? Que era lo que me decía una persona esta semana de otra iglesia. Me decía, ay, hermano, hemos pasado un tiempo terrible. Dice, pero he logrado pagar la nómina de los empleados y los gastos, y Dios nos ha dado para comer y para... Dice, hemos pasado momentos difíciles, pero dijo, pero veo la misericordia de Dios porque nos da para pagar eso y también para sostenernos. En medio de la dificultad Dios ha dado todo. Entonces, Dios nos quiere probar muchas veces a través de momentos que son túneles, que son momentos difíciles, estrechos, donde decimos, ay, no alcanza, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y eso fue lo que le dijo a Felipe. ¿De dónde? Entonces Dios estaba probando a Felipe, pero lo encontró muy por debajo de lo que el Señor esperaba de Felipe. ¿Qué significa? Felipe estaba solamente en el plano natural. Atención, los dos planos. El natural, que es el que ve toda la gente sin Cristo. La gente que no tiene a Dios solamente ve lo natural y analiza con la mente natural. 4 por 2, 8, 3 por 5, 15, y es 15. Pero Felipe solamente veía el plano natural. Pero cuando somos hijos de Dios, entonces, ¿qué decimos? Podemos decir una partecita como Felipe, pero le agregamos la otra. Podríamos, o mejor, Felipe hubiera podido decir, Señor, 200 denarios no alcanzarían, 2 millones de pesos colombianos no alcanzarían para darle un pancito a toda esta multitud. Mas sin embargo, Señor, yo ya sé que Dios siempre nos provee, que Dios se sale con la suya, que Dios hace un milagro, que Dios puede sacar de donde no hay. Hubiera podido decir Felipe, pero se quedó en la primera parte, en el plano natural. Entonces, mucha atención, no es fácil, pero a veces Dios permite el túnel estrecho para que nosotros aprendamos la fe. Y digamos, no, yo tengo que confiar en Dios. No hay en tales, y los recursos que me van a entrar humanamente no existen. Pero yo sé que Dios me va a suplir. Un milagro hará Dios. Y ahí estaba. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Digamos que había otras 5,000 mujeres y serían 10,000. Y por ahí de a 3 niñitos por familia, 13,000. O sea, la multitud era grande, porque en la Biblia se nos habla y los títulos son la alimentación de los 5,000. No, un momento. El título es, o podría ser, la alimentación de los 10,000 o 13,000. Será una cantidad increíble. Entonces, los denarios equivalen más o menos a eso que hemos dado. Bueno, entonces, número 1, Dios a veces permite cositas difíciles para probarnos, para probar nuestra fe. Pero también, sí, Señor, escuche esto, a veces Dios permite
las situaciones difíciles para consagrarnos, porque hay personas que cuando existe abundancia y hay de sobra, sucede como dijo el rey David: Señor, no me des tantas riquezas, no hay sea que me olvide de ti. Es el confort, ¿no? Oímos en los programas de concurso por ahí hablar a la gente de la zona de confort. La zona de confort es la zona de confianza. Cuando la gente dice: oiga, no, tranquilo, yo tengo ahí platica, reserva, y me van a llegar otros millones el mes entrante, y el otro mes me van a llegar otros millones, yo sé de dónde sacar. Entonces uno entra en la zona de confort y puede volverse un malagradecido, que no alaba a Dios y que depende de los recursos naturales. A mí me parece que Moisés cayó en la zona de confort y por eso llegó a ser hasta desobediente con Dios. Porque Dios le decía a Moisés: utiliza la vara. Y entonces la vara, y Dios hacía milagros con la vara de Moisés y Aarón. Dios utiliza la vara, decía. Y entonces cuando llegaron frente a la montaña, a la roca de Horeb, allí, el Señor le dijo: yo te diré lo que hay que hacer para que le des de beber aguas a este pueblo. Y ese día el Señor no le dijo a Moisés: utiliza la vara. Ese día le dijo: habla a la peña, le dijo Dios a Moisés. Pero Moisés había entrado en la zona de confort y él dijo: esta es la varita mágica, y no le creyó a Dios. Dios le dijo: habla. Pero él ya se había acostumbrado a utilizar la vara y era como el rey Midas. Moisés todo lo que tocaba con la vara lo transformaba y entró en la zona de confort humana, carnal, del descanso propio. Y cuando Dios le dijo: háblale a la peña, Moisés no le obedeció. Cogió la vara y fue y golpeó la peña. Y Dios le dijo: desobediente, yo no te dije que usaras la vara, yo te dije que le hablaras a la peña. Conclusión: Moisés había aprendido a confiar más en la vara que en Dios, el dueño de la vara, el dador de la vara. Que Dios nos ayude, que nosotros dependamos siempre de Dios, el dador del don y de la provisión, y no que pongamos nuestros ojos en algo natural. Si hay una virtud en algo natural es porque Dios lo ha dado. Entonces, esa es lección. Tengamos cuidado. Cuando haya mucha abundancia, tengamos cuidado, no seamos desagradecidos. Con mayor razón, adoremos a Dios, sigamos dependiendo de Dios, sigamos cumpliendo con Dios. Cuando tengamos eso, hagámoslo con mayor razón. Entonces, miren, Dios probó a Felipe, Dios probó a Moisés también en el Antiguo Testamento, Dios probó a Abraham. ¿Se acuerda? Cuando le dijo: sacrifícame a tu hijo. Pero Abraham había escuchado a Dios que le dijo: de ese hijo yo te daré multitudes que no se podrán contar. Cuando Abraham puso al niño para sacrificarlo allí en el altar y Dios le dijo: sacrifícamelo, Abraham hubiera podido decir: no, Señor, no te lo voy a sacrificar, porque si lo mato, y entonces ¿cómo hacemos con la multitud que me prometiste de ese niño? Pero no, Abraham no hizo así. Abraham estaba decidido a sacrificar a su hijo, porque la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios que si él mataba al niño, Dios se lo resucitaba de los muertos, porque él tenía que cumplir su palabra, que de ese niño y no de ningún otro le iba a dar una gran herencia, una gran multitud. Así que, ¿qué significa? Abraham le creyó a Dios. Pero como pusimos la semana pasada en nuestro Facebook, la fe de Abraham no fue de la noche a la mañana, fue una escuela donde Abraham aprendió. Porque Sara se rió cuando Dios les prometió un niño. ¿Recuerda que lo dijimos hace 8 días? Pero Abraham también se rió
O sea que Abraham también era un incrédulo. Y entonces, ¿por qué le llamamos el padre de la fe? Porque, es que Abraham ya había aprendido. Ya había aprendido. Ya Abraham sabía. Tremendo. Entonces, Abraham sabía que Dios era capaz de hacer milagros, que de unos viejitos naciera un niño. Entonces, ¿cómo no iba a Dios resucitárselo? Y ya Abraham aquí ya tiene más fe. Por eso Abraham fue probado. Y dice la Biblia que Abraham fue probado. Conclusión de Abraham: él estaba en la dimensión más alta, la dimensión celestial. Muy bien. Entonces Dios nos prueba y Dios quiere que pasemos de la dimensión natural, donde nos sentimos tristes, deprimidos, fracasados, y Él nos lleva a una dimensión más alta. Siempre he tenido en cuenta eso en mi vida. Señor, yo estoy en la dimensión de más arriba, ayúdame a mantenerme ahí. Cuando trata de flaquear mi fe, Dios vuelve y me dice: ¿y acaso no te he bendecido? ¿Y acaso no te he suplido? Entonces digo: sí, Señor. Dice: bueno, entonces salga de la dimensión natural y vuelva a la dimensión espiritual, que es la dimensión de los milagros, es la dimensión más alta. Y bueno, vamos adelantando. La Biblia nos dice que Dios le habló hacia Felipe, pero dice que él sabía lo que había de hacer. Ese sabía lo que había de hacer es la dimensión de arriba, la dimensión más alta. Y atención a esto: si Felipe no hubiera estado en la dimensión natural solamente, pero hubiera estado en la dimensión espiritual, ¿sabe lo que hubiera sucedido? Felipe hubiera sabido también lo que Jesús iba a hacer. Escuche esto: Jesús sabía lo que iba a hacer. Si Felipe hubiera estado en la dimensión espiritual, entonces ¿sabe lo que hubiera dicho Felipe? Hubiera dicho esto: Señor, 200 denarios no alcanzan para darle de comer a esta gente, pero Señor, yo ya sé que tú vas a multiplicar los panes y los peces. Yo ya lo sé que tú tienes poder, Señor, para hacer eso. Esa hubiera sido la segunda expresión de Felipe: Señor, yo ya sé que cuando estamos en dificultades económicas, aquí con todos los discípulos, tú siempre te has salido con la tuya, Señor. ¿Te acuerdas, Jesús, que cuando no teníamos con qué pagar los impuestos, tú mandaste al Pedro a pescar y sacó un pez, y el pez se había tragado una perla de gran precio, y tú le dijiste: vende la piedra preciosa, Pedro, que hallaste en el pez, y ve y paga los impuestos? Si Felipe hubiera estado en esa dimensión, habría dicho así: Señor, no alcanzan 200 denarios, pero tú tienes el poder. Lección para ti y para mí. Entonces, Señor, no hay provisión, la alacena está casi sola o está sola, pero yo sé, Señor, que tú tienes los recursos. No es fácil, una vez más, pero Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y esas fueron lecciones que yo aprendí de niño con mi mamá, con la viejita. A veces ya se llegaba, porque no teníamos casa propia, el momento de pagar el arriendo, y ella ya decía: ay, doña Angélica va a pedir el arriendo y no hay la plata. Y Dios llegaba y ¡bum!, suplía, daba de una parte, de otra, unas extras, algo. Entonces, la dimensión sobrenatural es la dimensión de las grandes visiones. Dios nos ayude, a ti y a mí, a tener visiones. Es la dimensión de las grandes visiones. La dimensión sobrenatural, otro puntito, es la dimensión de la seguridad. Nos sentamos en la dimensión de la seguridad, la dimensión sobrenatural. Una es la del confort, cuando la gente se sienta en lo que tiene, pero otra es la dimensión de la seguridad, cuando la gente se sienta en lo que no tiene, pero espera de Dios. Esa es la dimensión de la seguridad.
Dios nos ayude para que nosotros tengamos la dimensión de la seguridad. Él sabía lo que había de hacer. Y voy concluyendo algunas cositas importantes hoy. Quiero decirle lo siguiente: cuando usted tiene fe, usted no es víctima de las circunstancias. Ayúdenos, Señor. Cuando usted tiene fe, usted no es víctima de las circunstancias. Cuando yo tengo fe, no soy víctima de las circunstancias imprevistas. Cuando tengo fe. Pero cuando no tengo fe, entonces soy víctima del miedo, de la desconfianza, de la tristeza, de la depresión, porque me lleno de angustia. Pero si yo tengo fe, yo estoy sentado en la dimensión espiritual, la superior, la de arriba, entonces no soy víctima de las circunstancias. Las circunstancias son nuestros estados emocionales, nuestros estados de ánimo, de angustia, de temor, de tristeza, de depresión. Esas son las circunstancias de las cuales uno es víctima cuando no descansa y desespera por no estar sentado en la dimensión espiritual. Entonces, de Felipe vamos concluyendo. Felipe necesitaba aprender que Dios es la fuente. Felipe, escuche esto, necesitaba aprender que Dios es la fuente. Nosotros necesitamos aprender, y por eso es el título de nuestra predicación hoy, que Cristo es el Dios de los recursos económicos, materiales, para salud, para todo. Él es el Dios de los recursos. Felipe necesitaba aprender que Dios es la fuente. Tú y yo necesitamos aprender: Dios, gracias. Cuando tengas circunstancias difíciles, no se angustie, no se deprima, no se desespere. Vaya de rodillas y diga: Señor, tengo este problema, pero tú eres la fuente, Señor. No sé de dónde va a llegar, tú eres la fuente. Descansemos en Dios, Él es la fuente. Gracias al Señor. Muy bien. Y que vamos también en otra de las conclusiones aprendiendo que Él es el Dios de, no solamente es la fuente, Dios es el Dios de la abundancia. Gracias, Señor. Felipe vio al Señor hacer los milagros y aprendió que Él era el Dios de la abundancia. Él es la fuente, pero no es una fuente reducida, tacaña, miserable. El Señor multiplicó los panes y los peces, pero no un poquito, dio y sobró. Entonces, lo repito, aprendamos: Dios es el Dios de los recursos, Él es la fuente, pero aprendamos también, Él es el Dios de la abundancia. Ya les conté cuando yo estaba niño que mi mamá decía: ay, no hay con qué pagar el arriendo, y ya se vence la otra semana. Y Dios siempre nos estaba supliendo. Terminemos entonces, vamos en esta conclusión de San Juan 6:8, dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Otro sin fe. Primero fue Felipe y ahora miren quién era el otro. Andrés, hermano de Simón Pedro. Entonces aprendemos, ¿no? Andrés y Pedro eran hermanos. Y ese también estaba mirando solo lo natural. Andrés estaba en el mismo plano de Felipe. Dijo: Señor, pero son 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y este trae 5 pececillos y 5 panes de cebada y 2 pececillos. 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Otro que necesitaba aprender la lección. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Significa que parece que la mayoría estaban de pie, ¿no?
oyendo a Jesús y viendo los milagros. Dice, háganlo, póngales comodidad, que se recuesten. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Voy al versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, ¡ay, qué tremendo! Esto es maravilloso. Dice, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Oiga bien, cuanto querían, cuanto querían. Es increíble. Significa que alguien le preguntó por ahí a Simón Pedro y otro le dijo a Andrés, oiga, esto está delicioso. ¿Podemos repetir? ¿Me dan otro pececito? ¿Puedo repetir plato? Y entonces, al ver los milagros ya, no solamente Felipe, sino también Pedro y Andrés, dijeron, oye, esto es increíble, ya van 1,000, ya van 2,000, ya van 3,000, estamos llegando a 5,000. Entonces dijeron, pues si ese es el Dios que multiplica de 5 panes y 2 peces para 5,000, Él también puede dar 10,000 y 15,000. Repitan, muchachos, ¿quién quiere más? ¿Quién quiere otro platico? Aprendieron que Dios no solamente es el Dios de los recursos, pero aprendieron algo muy importante. Aprendieron que Él es el Dios de la abundancia. Así que repitieron. A mí me fascina esta palabra que dice aquí. Dice, asimismo de los peces cuanto querían. Él es el Dios de los recursos. Sí, Él es el Dios de la abundancia. Entonces dice, asimismo cuanto querían. O sea, comieron lo que quisieron. Esa es una de las frases que nos dice que Él es el Dios de la abundancia. Pero hay algo más. Encontramos lo que nos dice la Biblia por aquí. Y dice, aquellos panes habiendo dado gracias. Antes de repartir, dio gracias. Mi hermano, tenemos que aprender esta lección. Seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos. Él dio gracias anticipadamente. Hay una palabra en el griego para dar gracias aquí que es charizomai. Charizomai. Estar agradecido. Estar agradecido. Expresar gratitud, estar agradecido, charizomai, que significa también dar libremente. Dar gracias a Dios es dar libremente. Y aquí está esto tan maravilloso. Realmente me fascina. 2 expresiones para aprender que Él es el Dios de la abundancia. Una, comieron cuanto querían. Y yo le pregunto a usted, ¿a veces no puede comer todo cuanto quiere? Y usted dice, ay, lástima, pero es que nos toca comer poquito. Y hermano, estamos aprendiendo y tenemos que aprender que Dios quiere que estemos saciados, que comamos cuanto queramos, que no quedemos insatisfechos, que no quedemos con hambre. Lección grande. Cuanto querían. Él es el Dios de la abundancia. Primero, cuanto querían. Pero la segunda frase dice, versículo 12, escúchelo, Juan 6:12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Dios de la abundancia, primero porque nos da cuanto queremos. Y el Dios de la abundancia, porque Él es el Dios que espera que nos sobre, no que estemos en miseria, que nos sobre. Que el día que miren la alacena nuestra está llena, que hay provisión, esa es la voluntad de Dios. Seguramente muchas personas aquí y otros que nos están viendo a través de esta predicación por televisión, están pensando, ay, y yo que a veces no tengo,
y abro la nevera y no hay suficiente. Pero la Biblia dice que comieron, expresión, se saciaron. Luego dice cuanto querían. Note que son todas expresiones de abundancia. Se saciaron cuanto querían, y luego para colmo de bienes dice y sobró, y el Señor dijo se bote la comidita. Recogieron pues, Juan 6:13, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, yo me alegro por lo que la gente dice, por lo que la gente decía. O sea, glorificaron a Dios, le dieron pues todo el crédito al Señor. Pero también tengo mi cuestionamiento, porque a veces creen que si Dios no es el Dios de lo material, el político que promete vaca lechera entonces no es Dios. No le creen sino por lo material. Cuando uno está en la dimensión natural, no cree sino por lo natural. Pero cuando uno está en la dimensión espiritual, cree por lo natural y cree también por lo espiritual. O sea, no le buscamos solamente porque nos da, porque económicamente estamos saciados, porque comemos bien, porque vivimos bien, sino que le amamos. Porque Él murió en la cruz, porque derramó su sangre, porque nos salvó del pecado y de la maldad. No solamente le seguimos porque nos da comidita y cosas económicas, materiales suficientes, sino estamos agradecidos, Señor, por habernos redimido con tu sangre. Señor, estoy agradecido y te amo porque me salvaste y porque soy tu hijo, Señor. Entonces vamos más allá de lo material a lo espiritual. El Señor nos enseña muchas lecciones. Ya hemos dicho, hemos sido probados, nuestra fe crece, pero hay una más. En esto de la abundancia hay la última. El Señor Jesús es el Dios que sabe manejar el éxito. Atención, el Señor Jesús es el Dios que sabe manejar el éxito. Porque hay personas que tienen bendición y abundancia y se vuelven locos. No ahorran, malgastan, tiran en cualquier cosa, se vuelven locos. Y otros económicamente se vuelven locos, ¿sabe cómo? Se vuelven malvados, se vuelven perversos. Dios les da abundancia económica y de parranda a toda hora, y uno los escucha. Ustedes los han visto en televisión. Les preguntan, por ahí vi un programa: ¿y usted qué haría si se gana la lotería? Y he visto y oído respuestas como: yo me pondría a viajar por todo el mundo, y ron y parranda y mujeres, todas las que haya. Ya tienen el cassette, ¿no? Ya tienen el chip ahí de la maldad de lo que van a hacer. Yo viviría de parranda en parranda y borrachera donde yo me llegara a ganar, dicen así. Entonces, hay que saber manejar el éxito. Manejarlo también, vea lo que el Señor hizo, que no se pierda. Muchachos, no vayan a botar eso a la basura. Mire que eso, la comidita de esta noche, el desayunito de mañana, y así también si Dios da dinerito, eso no es de que vamos a derrochar y a botar. No, satisfechos con la abundancia, sí. Satisfechos con que nos haya sobrado y hayamos comido bien, sí. Pero seamos previsivos. Yo siempre le digo a los jóvenes: mira, cuando tú trabajes y Dios te dé una platica extra, ten cuidado de no vivir el momento. Mira, hay muchachos con buenos sueldos, señoritas, o que le dan una buena platica, han ganado bien, y se vuelven locos y empiezan a botar plata en bobadas y no ahorran para una casita, tal vez para ellos mismos, para una pensión, sino que viven el momento.
El vivir el momento, ¿sabe cómo se define vivir el momento? Emociones. La mayoría de gente joven viven de emociones. El momento, uy, me llegó una plata extra, ahora sí me voy a volver loco. No, hay que saber manejar el éxito, y eso está ahí en los versículos que acabamos de leer de lo que hizo el Señor. Entonces, ahí tenemos ya, saber manejar el éxito. ¿Qué es saber manejar el éxito? Se lo voy a resumir, no diga ahorrar, no. Aunque es parte, es una consecuencia, ahorrar. Le voy a decir lo que es y con eso terminamos. ¿Qué es manejar el éxito? Saber manejar el éxito es ser quebrantado, es ser humilde delante de Dios. Es que cuando tengamos éxito, nos postremos, adoremos al Señor y le demos a Él toda la gloria. Eso es saber manejar el éxito. Que Dios nos ayude y nos dé éxito a todos para postrarnos y adorar y agradecer y reconocer y darle toda la gloria. Ser siempre humildes, no altaneros, no altivos, no soberbios, pero pídale al Señor y entonces Dios le va a dar. Ahora, ¿sabe por qué muchas veces Dios no nos da lo que nosotros le pedimos? Porque así como dice aquí la Biblia, que Él sabía, Dios, el Señor sabía, lo que había de hacer con esos 5 panes, Él lo sabía, 5 panes y 2 peces, ¿sabe qué? Así como Él sabía lo que había de hacer, Él también sabía lo que usted habría de hacer. Escúcheme esto, así como el Señor sabía lo que Él había de hacer, así también Dios sabe con la gente que si le llega a dar éxito, Él también sabría lo que usted habría de hacer. Y como Él sabía lo que usted habría de hacer, el Señor dice, tenga para acá un momento, voy a tener que darle no con las manos llenas, a este me toca darle con el gotero, porque si yo le doy de a mucho, se va para el infierno. Y Dios le ama para que no se vaya para el infierno. Entonces, eso es lo que sucede. Hay gente que se pregunta y hasta le hacen reclamos a Dios. Dios, pero tú sabes que yo creo en ti, Señor, y ya han pasado 2 años, y 5 años, y 7 años, y esta misma miseria, Señor, y yo estoy bravo porque tú dices que yo soy tu hijo y vea, tú eres así conmigo, tacaño. Entonces la respuesta de Dios, porque yo sabía lo que habrías de hacer. Así como Él sabía lo que había de hacer, así también Él sabe lo que nosotros habremos de hacer. Entonces, hemos dado hoy algo espectacular, mi hermano. Cristo es el Dios de los recursos, Cristo es el Dios de la abundancia y Cristo es el Dios que nos enseña a manejar el éxito. Si no aprendió sino eso, llévese esas 3 cositas hoy para este fin de semana en la casa. Cristo es el Dios de los recursos, Cristo es el Dios de la abundancia, de los milagros, pero es también el Dios que nos enseña a manejar el éxito. Seamos quebrantados. Cierre sus ojos, mi hermano, vamos a orar. ¿Cuántos le quieren dar ese aplauso al Señor? ¡Aleluya! Amén. Dele ese aplauso al Señor con alegría y con